Buenos días, muy buenos días y gracias, muchas gracias por acompañarme en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho cariño y mucho afecto su amigo Iván Robles. Estamos transmitiendo desde la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, aquí en la nueva FM 94.7. El día de hoy vamos a estar platicando con nuestro amigo Carlos Osuna y vamos a estar platicando de esto que sigue siendo un tema, un revuelo, ¿no? A nivel nacional, y que incluso ayer se dio algo inaudito. El personal del Poder Judicial Federal hizo una marcha del Poder Judicial de Federal al Poder Judicial del Estado de Chiapas, donde pues los jueces, ministros y magistrados mandaron a su personal a defender su paga, dijéramos acá, en Chiapas, su sueldo de los jueces, ministros y magistrados, porque según la reforma de quien se va a votar va a ser para ellos, de secretarios, los proyectistas, los actuarios, no se habla nada, ¿no? Entiendo perfectamente pues que la mayor parte, como dicen mexicanos, contra la corrupción, el 51% del personal del Poder Judicial por lo menos tiene un familiar en el Poder Judicial, así que pues la mitad de los que iban marchando pues eran, o no sé si es la mitad, ¿no? De, que tenga por lo menos un familiar dentro del Poder Judicial. Así que vamos a estar platicando acerca de eso, estimado amigo Carlos. ¿Cómo ves la situación? Digo, a mí se me hace inaudito porque pues el que menos gana de lo que iba ahí marchando ganará unos sus 50,000 pesos mensuales, ¿no? Buenos días, doctor. Curiosamente, son tiempos de cambio, son tiempos de transformación. El sistema jurídico mexicano siempre ha sufrido. No es la primera vez que tenemos una transformación como esta. En los 90s, la Suprema Corte también se transformó. Y definitivamente hay que entenderlo desde dos perspectivas. Uno es desde la perspectiva social y otro desde la perspectiva jurídica. Y desde la perspectiva social, la marcha de ayer considero que es válida porque cada individuo, cada persona tiene su derecho a manifestarse y también a exigir al gobierno, pero considero que lo debieron haber visto, lo deberían de exponer desde otro enfoque, porque quien nos va a transformar es el Poder Legislativo, no el Poder Ejecutivo. Y lo han politizado, continúan haciendo lo que la oposición, o la poca oposición casi nula, ha estado haciendo en los últimos 6 años, traer un discurso sin bases, un discurso con falta de argumentación, salvo unos cuantos actores como el ministro Lainez, a quien admiro y respeto mucho, la ministra Margarita Ríos Farjat. Pero más allá de todo esto, no hay un argumento sólido, una base que convenza a quien hoy, en el discurso del actual gobierno de Morena, manda, que es el pueblo. Y eso está pasando una factura carísima. Esta élite del Poder Judicial, y estoy hablándolo desde la perspectiva social para después a lo jurídico. Desde la perspectiva social, siempre el Poder Judicial se ha visto como una élite, como un grupo de minorías, un grupo de, como usted lo comentó, de un gran sueldo. Y me voy a sincerar, yo desde que salí de la carrera o desde antes, yo soñaba con estar en el Poder Judicial. Estudié en Puebla y veía desfilar a mis compañeros que tenían amigos en el Poder Judicial y entraban de meritorios y pasado un año ya tenían un puesto ahí. Qué envidia, decía yo, envidia de la buena. Hoy uno de ellos, digo, no todo es malo, ¿no? Hoy uno de ellos es ya magistrado en el circuito de allá, en materia laboral, y pues bueno, es un buen magistrado, es un buen abogado, siempre estudioso, pero yo también quise tener esa oportunidad. Yo también soñaba con ser meritorio y ni siquiera eso se me permitió. Mira, dice Mexicanos contra la Corrupción que el 93% de los cargos que tienen parientes consanguíneos de los jueces y magistrados no cuentan con filtros meritocráticos. El 5% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos
tienen una exigencia meritocrática alta. Solamente el 5%, el 93% no. O sea, la gran mayoría, ¿no? Así es. Dice, entonces es posible que familiares consanguíneos de jueces y magistrados se intentan, si estos familiares quieren ser jueces y magistrados, lo hagan en condiciones de competencia sesgada a su favor. Dice Mexicanos contra la Corrupción. Dice el CIDE, en el déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares del Poder Judicial de la Federación, que el 93% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de los jueces y magistrados no cuentan con filtros basados en sus capacidades. O sea, muy parecido a lo que dice Mexicanos contra la Corrupción. En el Poder Judicial es muy común que individuos que laboran en un tribunal tengan familiares trabajando en otro. El 21% de relaciones documentadas son de intercambio. O sea, te mando yo a mi hijo para allá y tú me mandas a tu hijo para acá. O sea, para que solamente taparle el ojo al macho, ¿no? Existen redes familiares que el 47% cubren plazas sin filtros meritocráticos. De los familiares contratados, el 68% son por consanguinidad. 49% de ellos son parientes, padre, madre, hijo, hija. Relación de consanguinidad con más altos del Poder Judicial de la Federación. Jalisco 77%, Nuevo León 73%, Tlaxcala el 70%, San Luis Potosí 65%, Guanajuato 63%. Con menos está Nayarit con un 3%, Tabasco 16%, Colima 20%, Oaxaca 24% y Guerrero con un 31%. Dice La Jornada que un estudio realizado en el 2022 del Consejo de la Judicatura arrojó que hasta 65 miembros de una misma familia trabajan en el Poder Judicial. 23.8% tienen más de 4 parientes. El 49% tiene cuando menos 2. En diciembre de 2022, el 89.7% de las redes familiares del Consejo de la Judicatura son entre 2 a 5 familiares por cada persona, ¿no? Por cada familiar. Destaca que en noviembre de 2020 la red de familiares era de mayor tamaño, según el Consejo de la Judicatura, fue formada por 79 servidores públicos. En el 2022 bajó a 65. En el 2018, Felipe Borrego, entonces consejero del Consejo de la Judicatura, destacó que en dicho documento que 455 jueces y magistrados contrataron a sus esposas, hijos, papá, mamá, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras, mientras 7,148 servidores públicos de 31 circuitos compartían espacio laboral con al menos un familiar. Y decir como un baluarte dentro del Consejo de la Judicatura de los jueces, ministros, inclusive los que marcharon ayer, que uno de los baluartes más importantes es la carrera judicial. Pues la carrera judicial está integrada por sus familiares. Digo, aquí están los datos y pueden checarlo ahí en internet. Ahí están a nivel nacional todos estos datos, ¿no? Yo quisiera preguntar algo abiertamente. Identifico en todos estos datos corrupción. La corrupción, hemos venido hablando en todas las participaciones que hemos tenido conjuntamente en este programa, pues es un fenómeno que ha invadido a todo el país durante muchos años, históricamente desde la Nueva España, ya lo habíamos platicado, y la corrupción tiene una cura. ¿Será la reforma la solución? Porque nosotros el día de hoy, y ya paso al aspecto jurídico, para poder combatir la corrupción tenemos un sistema nacional anticorrupción, tenemos incluso instituciones, tenemos autoridades creadas para combatir la corrupción, y de todo lo que comenta y del análisis que usted expone en el estudio, de lo que yo incluso escribí un artículo sobre esta reforma que va a salir publicado en la Revista Judicial de Puebla, es la corrupción. Y la corrupción entonces ha sido o ha dejado o ha crecido gracias al Consejo de la Judicatura. Y este Consejo de la Judicatura, para todos los que nos escuchan, pues es el organismo supremo que regula
el tema de las responsabilidades, el que mide, el que determina, el que puede destituir magistrados, jueces. ¿Por qué no ha hecho algo? O si lo ha hecho, ¿por qué no lo ha dado a conocer? Y si no lo ha dado a conocer, o si lo ha dado a conocer, ¿por qué no ha sido efectivo, sustancialmente hablando? ¿Por qué tener que llegar al día de hoy donde a alguien, que en este caso es el presidente de la República, presenta una iniciativa y el Poder Legislativo dice, va a pasar si tenemos mayoría calificada? ¿Por qué esperar este punto para que el Poder Judicial reaccione, para hacer marchas? Este es un poco, para mí, en lo personal, que soy abogado y usted también, es un poco frustrante decir, ¿por qué esta voz del Poder Judicial no estuvo antes, cuando necesitábamos al Poder Judicial? Hoy, el Poder Judicial, en un intento desesperado, el Consejo de la Judicatura, ya una consejera salió a decir que sí habían problemas en los procesos de selección, que había opacidad, que no era transparente. Bueno, pues esto es el costo político, más que legal, de las acciones. Hoy tenemos una ministra presidenta que no tiene ni siquiera cuenta de Twitter, cuando ya incluso hay amparos ganados por servidores por ciudadanos que ganan el amparo porque el servidor público los bloquea de Twitter para que los desbloquees. Es decir, ya estamos en una era digital y tenemos una ministra presidenta que ni siquiera tiene cuenta. Está mejor, ¿no? Pero mira, yo pienso que al Poder Judicial siempre la ciudadanía lo ha necesitado, desafortunadamente, siempre, ¿no? No solamente ahora, sino también antes. Y la verdad es que no sé si el resultado eficaz a través de la elección de jueces y magistrados pueda eliminar la corrupción, que sean electos o no. Pero lo real es de que ahorita estamos hasta el cuello de pudredumbre que hay en el Poder Judicial. Y pensar, ¿no? O sea, yo me imagino que está uno lleno de suciedad, de lodo, de putrefacción, y que te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas al salón de al lado? ¿No? Que en este salón hay, en este espacio hay todo esto que te mancha. ¿Por qué no vas al salón de al lado? Y dice, oye, pero ¿y si es igual? Pues bueno, pues si es igual, no vas a poder, no vas a perder algo más allá de lo que ya está perdido, de lo que ya está podrido, de lo que ya está, huele feo, huele a rancio, no vas a perder más de lo que ya está. O sea, a lo mejor en el cambio puede ser un cambio benéfico, pero no va a ser peor de lo que ya está, si está más peor. Digo, por favor, lo que dice el Poder Judicial es, se va a quitar la autonomía e independencia. Hay autonomía e independencia cuando la decisión de los ministros es por cada presidente de la República que está en funciones. Digo, ahorita entendemos que no hay una cercanía entre la ministra presidenta del Poder Judicial con el presidente en turno, pero cuando la puso el presidente, pues yo estoy seguro que como cualquier otro lo ven como su jefe al que lo pone, ¿no? Digo, si lo pone. Pero aquí hay un punto medular. Aquí en este sexenio, Andrés Manuel López Obrador, hay que reconocer que de los ministros que él ha designado han sido, salvo Yasmín Esquivel y Lenia Batres, los demás han sido o han procurado ser objetivos, imparciales, y admiro mucho eso del presidente de la República. Pero tú crees eso. No los puso a modo. No, pero tú crees que eso sucedía cuando estaba el PRI. Eso no sucedía cuando estuvo el PAN. Claro que no sucedía. Es algo nuevo, nuevo ver a Margarita Ríos Farjat. Entonces decir que la elección va a dar como consecuencia que todos los electos van a estar bajo el yugo, bajo las riendas del partido en turno, pues igual están, ¿no? Digo, hay dos que sí, los otros no. Y sin embargo, antes nunca se veía que existiera que los ministros estuvieran en contra de las pretensiones del presidente de la República. También hay que considerar el aspecto histórico, que tal vez a la gente, voy a tratar de ser muy práctico, no explicar tan técnicamente, pero vivimos una época que seguimos sufriendo de un partido hegemónico, en un sistema de partido hegemónico donde el PRI mandaba, es decir,
ya no había la división de poderes y Lainez, el ministro Lainez lo señaló aquí en Chiapas el día de ayer. Dijo, a ver, salíamos de la carrera de Derecho pensando que en Derecho Constitucional aprendimos que había un supremo poder que estaba descargado, destinado a los 3 poderes que son el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero en la práctica, palabras de Maínez, del ministro Maínez, pero Lainez, perdón. Pero en la... Maínez presidente, el ministro Lainez. Pero en la práctica no existía. Hoy vivimos los pesos y contrapesos que el politólogo Giovanni Sartori decía y hablaba. Es decir, ¿para qué sirven los contrapesos? Para un equilibrio en el poder. Sin embargo, hubo fastidio, desde mi punto de vista, y me decía el que fue consejero jurídico de un gobernador aquí en Chiapas, me decía, Carlos, tienes que aprender a ser jurídico, pero también político. Y creo que la Suprema Corte en la era Piña quiso ser demasiado rígido, demasiado jurídico y cero político. Es decir, no hubo una coyuntura entre poderes que sí debe de existir, que no significa que sea mangoneo, sino que debe haber una cordialidad y no ponerse en una posición de decir, somos cerrados al diálogo y ejecutivo, si tú lo echas a perder, yo voy a exponer. Pero no el exministro le dijo ahorita en los conversatorios estos a la propia presidenta que tuvo reuniones con los partidos políticos, con los candidatos, con la candidata de la oposición sobre todo, pero y que eran movimientos políticos. Fue con sus amigos. Yo me refiero a que haya con la oposición, es decir, yo digo, eso se entiende, ¿no? Se entiende que ya el Poder Judicial ya estaba entintado con la oposición, pero con una oposición que no tiene fuerza. Es decir, le apostaron al equipo perdedor. Bueno, pero eso no significa que no pudiera estar realizando actividades políticas la propia presidenta, ¿no?, de la Corte. Las hizo erróneamente. Yo me refería a que debió sentarse con el presidente Andrés Manuel y decir, vamos a hablar de cómo vamos a gobernar desde tu poder y yo desde el mío. Recuerdo, mi padre fue juez y me decía, platiqué con él el fin de semana y me decía, platicamos de esto y me decía, es que cuando los fiscales, los ministerios públicos hacían mal su chamba, nosotros de cordialidad, no de corrupción ni de nada, de cordialidad, avisábamos y decíamos, oye, que preparen mejores sus averiguaciones previas, porque a ese paso vamos a echar abajo todo. Es decir, hay cordialidad, hay coadyuvanza, hay coyuntura, no se trata de corrupción, no estoy diciendo vamos a liberar o vamos a detener a todos, es decir, hay equipo, y aquí no hubo equipo y hoy están pagando las consecuencias. Porque Arturo Saldívar supo llevarla. Bueno, con él fue que bajó esto que estábamos hablando, de que también indicó la ministra Batres, que fue lo que redujo de 70 y tantos personas que existían en algunas familias hasta 65, fue en la época de Saldívar, ¿no? Pero ahorita quitaron, dijo todo esto que hicimos en contra del nepotismo se quitó cuando entró la señora actual presidenta, ¿no? Y el Consejo de la Judicatura. Entonces yo a lo que voy es esta mentira, porque es una mentira, que nos dicen como que si no son ellos los únicos que llevan, que son los jueces, no hay alguien más que pueda representar, otorgar, dar, interpretar la justicia en México. O sea, solamente el juez es el único que puede. Y el que ha estado como juez. Porque todos los demás que estamos afuera somos unos perfectos inútiles, ¿no? Solamente ellos. Porque ellos han tenido esta carrera, porque ellos sí son, ¿no?, los únicos que conocen la ley. Los de fuera no. Bueno, así siento yo que nos dicen, ¿no? Porque es ¿cómo se llama? Es el mensaje que nos están dando. O sea, quieren garantizar justicia solamente nosotros, ¿eh? No hay nadie fuera. O sea, el que va a poder venir no sabemos si va a conocer o no. Vamos a garantizar, dijo la presidenta, ¿cómo vamos a garantizar que llegue, conozca o no conozca, ¿no? Dicen que cuando cometemos errores, el primer paso es reconocerlos. Y creo que una parte del Poder Judicial todavía no los reconoce. Todavía no se reconoce sus desaciertos y no reconoce que debe de cambiar. Y por eso digo que empezó mal el discurso para contrarrestar este movimiento de reformar completamente el Poder Judicial. Pero, estimado amigo, vamos a irnos a nuestro primer corte, volvemos.